e inocula la semilla divina que inquieta al alma para aceptar ese mensaje de salvación. Una vez que se ha escuchado el querigma como debe ser proclamado, ya no se puede sacar del corazón esa inquietud. Quiero saber más, quiero conocer más de Jesucristo. Recordarán el pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde iba Felipe, el diácono. Iba pasando el carruaje de aquel secretario de la reina de Candaces, leyendo al profeta Isaías, y no entendía lo que leía. Y una vez que Felipe se lo explica, dice: ¿y de quién habla? Y le explica que es Jesús. Inmediatamente él dice: quiero bautizarme. ¿Qué impide que me bautice si aquí hay agua? El querigma había estado perfectamente proclamado. Si bien se refiere al primer anuncio que suscita la fe, hay que volver siempre al amor primero, para que este amor siempre sea fresco y tenga la capacidad de renovar nuestra vida. Hacemos referencia ahora a Oseas 2, 16, 17, donde dice: tomaré a mi esposa, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y le haré recordar su amor primero. Por eso el querigma acompaña desde la conversión hasta la madurez de la fe y sostiene la lucha del cristiano hasta llegar a la meta. No es algo que podemos dejar atrás como una prueba superada. Es decir, ya para mí el querigma ya me lo sé y entonces vamos al paso siguiente. Ciertamente, hay que seguir caminando, pero el querigma siempre nos va a estar recordando esa fuente primigenia de nuestra fe, para renovarnos y para alentarnos a seguir luchando. Algunos documentos de antes y después del Concilio Vaticano II parecen centrar el querigma a partir de los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, en este sentido el querigma sería el anuncio del acontecimiento salvador de la Pascua. Anunciar a Cristo resucitado, como lo hace Catequesi Tradende, Redemptoris Missio, Orientale Lumen, Ecclesia in Africa y otros documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, como el de Santo Domingo en el número 29. Esta visión parece estar centrada en 1 Corintios 15, 3b, 5. Con una visión más amplia, más complexiva, parece que la visión de Pablo acerca de su misma predicación va más allá de estos aspectos que parecerían ciertamente esenciales, pero reductivos. Atendiendo a esta definición de querigma, nos fijaremos entonces en lo que realmente Pablo anuncia, lo que Pablo proclama, lo que Pablo predica cuando va a un lado o a otro anunciando el Evangelio. Vale la pena considerar que Pablo no es un teólogo de escritorio, es decir, sistemático, que lleva todo en orden. Conocemos a Pablo. ¿Cómo es Pablo? Es espontáneo, es impetuoso, va corriendo para acá, va corriendo para allá, lo traen encadenado, lo dan por muerto, etc. Es todo un personaje en cuestión de movilidad. Pablo predica entonces de acuerdo a las situaciones, a las circunstancias y los contextos que busca iluminar con la buena nueva de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando se detuvo en el Areópago y vio la estatua al Dios desconocido? Dice: pues de ese yo les vengo a hablar. Eso no lo tenía en su minuta, ¿verdad? Eso no lo había pensado. Pues el Espíritu Santo ahí dice: de aquí te agarras para anunciarles el Evangelio. Entonces Pablo no lleva
un número 1, número 2, no. Él más bien se deja llevar por el impulso del mismo Espíritu Santo. Él es más intuitivo, aunque tiene una gran formación. En su formación, él estudió la filosofía, la retórica y tiene armas de un buen orador. Pero ahora ya no se fía de sus propias armas. Él dice, yo no he venido aquí a hablarles con la sabiduría de los hombres. Yo he venido a hablarles de la cruz, Cristo crucificado, etcétera, etcétera. Muy bien, en este sentido, Pablo habla más de su experiencia que de una teoría. Y por eso, si gustas pasar al siguiente. Ese ya lo dijimos, por si lo quieren anotar, después lo vamos a retomar. No, sí, ahí. Alguien que nos busque Hechos 22, 6, 16, por favor. Si alguien quiere, aquí está ya la cita también, la puede leer. Bueno, allá la tienen también. El micrófono, por favor. ¿Quién lo tiene? Capítulo 22, versículo 6. Aquí está. Ahí está el micrófono. Iba de camino y ya estaba cerca de Damasco cuando a eso de mediodía se produjo un relámpago y me envolvió de repente una luz muy brillante que venía del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se asustaron, pero no oyeron al que me hablaba. Entonces yo pregunté, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Allí te hablarán de la misión que te ha sido asignada. El resplandor de aquella luz me dejó ciego y entré en Damasco llevado de la mano por mis compañeros. Allí vino a verme un tal Ananías, un hombre muy observante de la ley y muy estimado por todos los judíos que vivían en Damasco. Me dijo, Saulo, hermano mío, recobra la vista. Y en el mismo instante pude ver. Entonces agregó, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas su propia voz. Con todo lo que has visto y oído, serás en adelante su testigo ante las personas más diversas. Y ahora, ¿a qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenemos ahí la parte fundamental donde Pablo es testigo, donde viene la experiencia que transformó a Saulo en Paulo. Lo que significa que él antes era perseguidor, como él mismo lo dice, y ahora afirma lo que antes negaba. Imaginemos qué radical fue su cambio, 180 grados. ¿Qué es lo primero que predica Pablo a las comunidades que es enviado por el Espíritu Santo? Por eso me gusta analizar este aspecto del querigma. Siguiente diapositiva. No es lo mismo predicar a los paganos que predicar el querigma a los judíos. No es lo mismo. Si se trata del anuncio a los paganos, Pablo inicia con temas que son de interés para ellos, como la libertad, la debilidad, el trabajo manual, o el bautismo, o la creación, etc.
dependiendo el nivel de ignorancia en el que se encuentren. Pero si se trata de llevar el querigma a aquellos que tienen una base de fe, como es el pueblo judío, ellos conocen al Dios único y verdadero. Entonces Pablo les ayuda a dar el paso que necesitan para seguir creciendo en su fe. Por ejemplo, a los judíos ya no solamente les habla del Dios del Antiguo Testamento, les habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Les habla también a aquellos que ya han recibido el bautismo de Juan el Bautista, les habla del bautismo en el Espíritu Santo. Les habla de la muerte y resurrección de Jesús. Les habla de las mediaciones, de la gracia, de la conversión, etc. Lo que va haciendo falta, eso les va dando. Y por eso ese es el anuncio, ese es el querigma, eso es lo que los lleva al crecimiento. El querigma paulino no necesariamente consiste en la predicación de Jesús muerto y resucitado, aunque siempre lo incluye. Es decir, no se reduce a ese pasaje de Jesús. Pablo, al hablar de su predicación, él mismo reconoce que utiliza varios verbos. Pasa al siguiente. El verbo predicar, el verbo anunciar la buena noticia, el verbo escuchar, y por ahí no se grabó, es el verbo dar. De esto vamos a analizar un poquito algunas de sus cartas, porque como es tan amplio todo su bagaje teológico en sus cartas, por eso no podemos abarcarlo. Siguiente, por favor. Parece que no se grabó lo demás. Bueno, esperamos que el Espíritu Santo supla lo que ahí nos faltó. Muy bien. Fue un teclazo que faltó, grabar. Bueno, muy bien. Primera a Tesalonicenses. Encontramos los términos que nos interesan 2 veces en toda la carta. En el capítulo 2, en el verso 9 y en el verso 13. En el verso 8, Pablo habla de dar, habla de compartir, o puede interpretarse también como socorrer una necesidad, o simplemente el hecho de dar. Se refiere quizá a los dones espirituales, pero no es tan evidente. El término que utiliza ahí es el término charis. De ahí viene carisma, ¿verdad? Es dar. Pero después de afirmar que ha dado el Evangelio y como una madre estaba dispuesto a dar la propia vida, les recuerda que ha predicado el Evangelio de Dios. Es entonces evidente que se trata de dar o de predicar a Cristo mismo, ¿verdad? Esta proclamación del Evangelio fue en medio de un arduo trabajo manual para no ser carga a ninguno, como también lo hace un padre con sus hijos. Pero en ambos casos los verbos se encuentran en un tiempo que le llaman aoristo, que se refiere al pasado, pero tiene incidencia en el presente. Y de esa manera lo recuerdan los tesalonicenses, como si fuera algo presente. Pablo no deja de dar gracias, ya que acogieron ese mensaje, no como palabra humana, sino como lo es en verdad, palabra de Dios, que permanece activa en ustedes los creyentes. ¿Se fijan la fuerza entonces que tenía la predicación de Pablo? Algo que había quedado en la historia, en días pasados, pero ellos siguen recordando todavía como presente. Y además que supieron que esa palabra no era una simple palabra humana, sino que era palabra de Dios. Existe un doble movimiento que ha marcado esta dinámica paulina.
una predicación entre tribulaciones y dificultades. Pero Dios le ha confiado a Pablo el Evangelio, es decir, la buena y alegre noticia, que Pablo predica para agradar a Dios, el mismo Dios que lo sigue examinando a él. Por eso, lo que predica Pablo no son palabras de adulación, según su propia expresión, ni palabras animadas por amor al dinero. De ahí que el trabajo manual que realiza Pablo es un signo de ese amor hacia los tesalonicenses, que lo mueve a esa dedicación misionera, para no ser una carga a nadie, para que no piensen que él va predicando para obtener algún beneficio material. El segundo movimiento es precisamente la recepción de esa palabra que permanece activa en los creyentes. De ahí se colige entonces, se puede deducir, se puede concluir lo que conocemos, que la palabra de Dios no es como cualquier otro libro, que lo cerramos y deja de tener efecto. La palabra de Dios, una vez proclamada, es una semilla que sigue dando fruto, que sigue creciendo en el corazón de los creyentes. Como se ve, Pablo prácticamente desaparece en medio del mensaje. Solamente cuentan Dios y su palabra, por un lado, y por el otro, los destinatarios y la fe de los destinatarios, que es la que recibe el mensaje de Pablo. Se puede notar que en todo este párrafo, el centro es Dios, no propiamente Cristo. Por eso les hacía notar antes, depende a quién se dirige. Por eso el efecto logrado y el testimonio estimulante de los tesalonicenses consiste en que se convirtieron a Dios tras haber abandonado a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir después a juzgar a vivos y muertos. Nos fijamos entonces que hay diferentes niveles en la predicación querigmática de Pablo. Si nos preguntamos por lo cristológico, en este apartado veremos que está centrado sobre todo en la parusía, en algo que vendrá después, y los deja siempre en expectativa, sí, orientado a Cristo, aunque en ese momento lo que más necesitaban era dejar a los ídolos y abrazar al Dios verdadero. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna pregunta? Muy bien. Pasamos entonces a la carta a los Gálatas. ¿Me regalas tantita agua? Gracias. Esta carta a los Gálatas es la más vehemente de Pablo. En la comunidad se han introducido algunos que pretenden someter a los Gálatas a la circuncisión, con el fin de alcanzar la salvación. Pablo encuentra que esto es un atentado contra el Evangelio, y entonces los términos que nos interesan se suceden intensamente desde el comienzo. Dice en el capítulo primero, lo pueden seguir ustedes, el capítulo primero, los versos del 6 al 10. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No que sea otro, sino que hay unos que los están desviando o los están confundiendo y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Como les tengo dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema. O sea, vuelve él a insistir y a reiterar la fidelidad
al Evangelio de Cristo. Porque ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Con esto manifiesta esa total fidelidad a Jesús y el desprendimiento de todo lo material. Nuevamente, el intento de Pablo es agradar a Dios y no a los hombres. El acento, en este caso, es conflictivo. Debe entenderse como buscan agradar ustedes los que predican el otro evangelio. Pablo no busca el aplauso de sus destinatarios. Lo único que busca es su fe. Pero para esto debe predicar el verdadero evangelio y no otro evangelio, o sea, uno contrario del que ya se ha predicado. Por esto, dice precisamente aquel evangelio que les prediqué. En el verso 11 dice, ese ya está dicho, y como se lo dije, está bien dicho, que no viene de orden humano, sino que lo he recibido de Dios. Imaginemos qué tan fuerte sería ese encuentro camino de Damasco, porque le cambió completamente la mentalidad a Pablo. Y pudo entender también muchas otras cosas. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Cuando él iba persiguiendo a los que creían en él, entonces entendió que eran uno solo. Pablo remite a Dios el contenido, es la didaje, es la enseñanza, el contenido de lo que anuncia, pero en este caso es una revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Se puede entender de dos maneras. Revelación de Jesucristo, que el mismo Jesús se lo reveló. Pero revelación de Jesucristo es que el contenido es el mismo Jesucristo. Ya diría el Papa Benedicto que nosotros no seguimos una ideología, nosotros seguimos a una persona. Y es precisamente lo que le interesa a Pablo, predicar la persona de Cristo. En el verso 16 invita a entenderlo de este último modo, como les he dicho. El que me llamó por la gracia del que me reveló a su Hijo para que lo evangelizara entre los gentiles. Tal revelación ocurre en un momento preciso, a partir del cual Pablo comienza a evangelizar la misma fe que él quería destruir. La predicación a los paganos, sin exigirles la circuncisión, fue lo que desencadenó la crisis de los Gálatas. Y por eso Pablo recuerda la Asamblea de Jerusalén, lo que llamamos ahora el primer concilio. ¿Les imponemos o no les imponemos la circuncisión a aquellos que no vienen del pueblo judío? Pues ahí se armó el debate, ¿verdad? Bueno, pues ahí sale Pablo, Bernabé y Silas en defensa de los paganos. ¿Para qué imponerles una carga que no están dispuestos a soportar? Y además no es esencial al Evangelio, etcétera, ¿no? El Evangelio para Pablo supone afirmar a los gentiles que ellos también son destinatarios de la fe, al igual que los circuncisos, pero sin necesidad de llegar a eso. Deja claro que no predica la circuncisión y que por ese motivo es perseguido aún probablemente por sus mismos compañeros, ¿verdad? O sea, Pablo primero recibe persecución porque él era perseguidor, es rechazado. Y después es perseguido aún por los mismos compañeros que malentienden el Evangelio. Fíjense qué importante la figura de Pablo para purificar muchas cosas que no son del Evangelio. Por algo es el apóstol de los gentiles. Seguramente, con el objetivo de conmoverlos, Pablo les recuerda la primera evangelización a causa de una enfermedad
ante la cual los Gálatas reaccionaron como verdaderos hijos. ¿Alguien tiene por ahí Gálatas? Que lo abra en el 4:13. Y otro de ustedes en el 4:19, para hacer referencia a estos momentos. 4:3. 4:13. 4:13. 13 y 4:19. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Recuerden que en los comienzos me enfermé mientras los evangelizaba. A pesar de ser una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué se perdió la alegría de aquel tiempo? No miento, estoy seguro de que se habían sacado los ojos para dármelos. Y me he vuelto un enemigo ahora porque les digo la verdad. Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención y no solamente de la mía cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Cuánto desearía estar ahora con ustedes y emplear las palabras justas, porque ya no sé qué hacer por ustedes. ¿Le sigo? Hasta ahí, gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora bien, la fe, según San Pablo, no es solo un creer intelectual. Se trata de sumergirse en Cristo. Por eso el bautismo tiene un sentido muy profundo. Es sumergirse. Las aguas bautismales representan a Cristo mismo, que fue el que inauguró el bautismo en el Espíritu, y entonces es un signo visible de que se ha renunciado al mal, a los ídolos, a todo lo que se opone a Cristo mismo, para ser conocidos por Dios. Recuerden que la Escritura, cuando habla de conocer, es tener experiencia de. Y entonces el creyente, ante todo, debe tener una experiencia viva de Dios y en su momento de Jesús mismo. Este signo bautismal nos introduce en la plenitud de los tiempos y por tanto en la donación, en ese charis, ¿verdad? Ese dar y recepción del Espíritu de Dios como un don escatológico por excelencia. Esta iniciativa de Dios es la que conlleva la respuesta movida por el Espíritu, que es la fe. Fe en la predicación y fe en lo que se ha escuchado. Estoy viendo que el tiempo se nos va muy rápido, aunque ciertamente comenzamos unos minutos después, pero nos falta, si acaso, 15 minutos. Vamos a cortar un poquito esto. La carta a los Filipenses es una muy particular entre los escritos de Pablo, en contraste con Gálatas. La de los Filipenses nos proporciona esa alegría y esa confianza en los destinatarios. Incluso cuando se introducen los que predican la circuncisión, Pablo no duda en decirles que se mantengan firmes. Es decir, los Filipenses son más dóciles que los Gálatas. Sin embargo, así como Pablo no se mira a sí mismo, tampoco mira a estos predicadores. Mira el resultado. El resultado es que Cristo es anunciado y es lo que alegra y seguirá alegrándole. Nuevamente, el contexto es crítico y Pablo tiene en cuenta la posibilidad de su muerte, pero solo le importa que Cristo sea exaltado. Dice, al fin y al cabo, lo bueno es que Cristo es predicado. Yo estoy encadenado y probablemente me van a condenar a muerte, pero eso no importa. Lo que importa es que Cristo va adelante. No podemos dejar de notar que Pablo manifiesta tener muy en cuenta que en la predicación cuentan el emisor y el destinatario
pero no así el predicador. El predicador es un mero medio, es un instrumento, y por tanto lo que importa es que Cristo sea conocido, que Cristo sea aceptado, que Cristo sea amado. Bueno, así llegamos a la carta a Filemón, que más que una carta es como un panfleto o un billete o un recado, podemos decirlo en nuestro lenguaje. No parecería, por su propia condición, aportar muchos elementos de lo que estamos diciendo. Sin embargo, tenemos un aspecto que parece que debe ser destacado. Pablo escribe a Filemón y sabe que aún tiene libertad para mandar. Mira, si se tratara de mandar, yo te lo mandaría que aceptes a Onésimo, ¿verdad? Sin embargo, dice, lo único que puede obligarte a ti es el amor. Y ese amor, dice, manifestado también en lo que yo he hecho por ti. Entonces, Pablo se convierte en un heraldo no solamente de palabra, sino por su propio testimonio. Sus hechos y sus obras obligan a los demás a actuar como Él está actuando o como Cristo les está pidiendo. Por eso llegará a decir, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Ah, caray, es un testimonio sumamente fuerte, porque Él encarna en sí mismo hasta la cruz de Cristo, ¿verdad? Llevo en mi carne grabada la enseñanza del Evangelio, porque he recibido tantos azotes, porque me han dado 2 veces por muerto, y empieza a presumir en el buen sentido, ¿eh? Muy bien. Pablo pues ha puesto en práctica, en caso concreto, la buena noticia que libera, esa buena nueva que no podría darse si no es porque Cristo vive en el corazón del creyente. Por esto, la obediencia viene a ser la respuesta a la palabra, la respuesta a la predicación. Muchos pensarían que la respuesta es, mira, pues te estamos escuchando, hasta estoy tomando notas, ¿verdad? No, mientras no lo vivas y lo pongas en práctica, mientras no obedezcas lo que Dios te está pidiendo, es como si no hubieras escuchado el mensaje de salvación. Y bueno, llegamos a la carta a los Corintios, que en este caso sería como el centro de nuestra reflexión por su contenido. No podemos llegar a todas las cartas porque nos faltaría horas de esta noche. Pablo remite a la primera predicación. Ese fue el evangelio que evangelicé, literalmente, no solamente que prediqué, ¿verdad? Es el evangelio que evangelicé. Este evangelio alude a los acontecimientos de la Pascua, presentado en sus 2 momentos principales, muerte y resurrección, con 2 signos visibles que lo manifiestan. Primero, la sepultura. Cristo fue muerto, y si no, ¿para qué lo sepultaron, verdad? Pero su resurrección es el otro momento victorioso, pero también contundente para nuestra fe. Y el signo que lo acompaña son las apariciones. Y él da cuenta de quiénes fueron los testigos de esas apariciones. Dado que el acento en esta unidad es la resurrección, que es negada por muchos, no solo de antes, también de ahora, Pablo alarga o se amplía en este aspecto, destacando la lista de los beneficiarios de las mismas apariciones. No es el momento para ver estas listas y preguntarnos por qué. Por ejemplo, no se menciona a las mujeres que sí ocupan un lugar importante en los evangelios, sino más bien ahora nos detenemos más bien en el contraste. Pablo comienza con el primero, que es Cefas, y termina con el último, que es él mismo. Ahí es de las pocas veces donde él se menciona. Y dice, y por último se apareció a mí como a un aborto, ¿verdad? Nuevamente se deja a sí mismo en último lugar y no hace valer su ministerio, aunque no dudara en decir, yo soy el más insignificante de los apóstoles.
no capaz de ser llamado apóstol por haber perseguido a la iglesia. Todavía le pesa en su conciencia haber sido perseguidor. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no fue vana en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Voy a saltarme unos cuantos párrafos porque siendo el punto central, pues mucho más abundante. Pablo se hace débil con los débiles y nuevamente se pone en último lugar, como decíamos. Primeramente en el trabajo manual, razón por la cual es criticado y cuestionada aún su apostolicidad, que ya habíamos visto en Tesalonicenses. Es una expresión visible de esta debilidad, pero a la vez también de su dedicación apostólica. La cruz para Pablo es más que su predicación, también es su dinámica evangelizadora. Dice, yo me presenté débil, tímido y tembloroso. ¿Se imaginan a un Pablo así? Como que yo no me lo imagino, ¿verdad? Tan impetuoso, y dice, pero ya cuando se trató de predicar el Evangelio, me mostré aquí todo timorato, ¿verdad? Para no saber sino a Jesucristo, para no dar a conocer sino a Jesucristo y a este crucificado, para que en la predicación no se afirme con persuasivos discursos, sino por medio de la demostración del Espíritu y de su poder. Y así la fe se funde no en la sabiduría humana, sino en la fuerza de Dios. Queda pues ahí fundamentada. Los signos de la cruz, en especial la debilidad, marcan la vida y la predicación del apóstol y son su sello. Llegará a decir, que para mí es una de las frases más geniales que tiene, por eso me glorío de mis debilidades, porque entonces residirá en mí la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A propósito de lo que les decía de sus sufrimientos, dice, llevamos siempre en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Tales son, pues, las características de este apóstol. Pablo se presenta así como un predicador crucificado, marcado con los signos de la cruz. Señalemos finalmente que el tema del bautismo parece recorrer transversalmente toda la predicación de San Pablo, como también ya lo hemos mencionado. 1 Corintios 15, 3b, 5. ¿Alguien gusta leerlo? Por aquí lo tenemos a la mano. El capítulo 5, en la segunda parte del verso 3 hasta el 5. O si quieres todo el 3 para que tomemos el contexto. Yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora, pues continúa. Más bien, capítulo 15, versos 3 al 5. 15:3. Es capítulo 15, versículo 3 al 5. 15, 3, 5. Sí, a ver, es 15:3. Capítulo 15, versículo 3 al 5. 15. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Hasta ahí. Gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este viene a ser el centro de esta predicación. Es a lo que quiere llegar Pablo. Predicar a Cristo muerto y resucitado. Y como lo acabamos de ver, ciertamente es el centro, pero no es reducido solo a eso. Sintetiza ese encuentro con Cristo muerto y resucitado porque Él mismo ha tenido la experiencia de Él. Pablo es portador de una tradición que no le pertenece, pero de la cual también es testigo. Él la recibe y la transmite con fidelidad y se convierte en el fundamento y punto central de la fe de todo creyente en Cristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó venciendo el pecado y la misma muerte. Acontecimiento que trae la novedad por encima de cualquier otra predicación que no se ha dado y no se volverá a repetir en toda la historia. Yo creo que nadie ha resucitado aparte de Jesús, ¿verdad? Pues entonces, por eso es tan importante. Este argumento da fuerza a toda su predicación, porque si Cristo no resucitó, estamos todavía en pecado. Hemos creído en vano. Pero como sí resucitó, somos los más afortunados, ya que hemos sido liberados del pecado y además participaremos de la misma resurrección, pues Cristo cumple lo que promete. No podemos, pues por el tiempo, abarcar los demás aspectos de las cartas paulinas o de su propia vida, pero nos queda muy claro que el querigma paulino fue primeramente una experiencia muy personal con Cristo resucitado y después con su cuerpo místico, por el cual estuvo dispuesto a testimoniar con acciones sumamente comprometedoras hasta entregar su cabeza a los verdugos como testimonio de la verdad. Y concluyo diciendo, como diría el mismo San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizo! Número 3, pasamos a actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Les quiero dar unas preguntas, no sé si tengan en qué anotar, porque por el tiempo ya no podemos hacer pequeños grupos como hubiera querido, pero vamos a reflexionarlas en casa, ¿qué les parece? Y también los que nos siguen por las redes sociales. La primera pregunta es, ¿qué fuera de la humanidad si estas páginas del Evangelio hubieran sido borradas desde el principio? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? ¿Podemos imaginar un mundo sin Cristo desde hace 2000 años? La segunda pregunta, ¿qué será de nuestro mundo si de hoy en adelante no se predica a Cristo como camino, verdad y vida? O sea, démonos cuenta de la dimensión, de la trascendencia, de la presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros. Repito, la número 1, ¿qué fuera de la humanidad si estas páginas del Evangelio hubieran sido borradas desde un principio? Segunda pregunta, ¿qué será de nuestro mundo si de hoy en adelante no se predica a Cristo como camino, verdad y vida? Hace apenas unos días, un senador propuso una ley, o bueno, lo que le llaman un proyecto, una propuesta de ley, en donde dice que se considere la religión como una adicción, que hay que erradicar, que hay que combatir, obviamente, como una adicción. Y bueno, ante esa noticia que vi por ahí en los medios, en las redes sociales, yo digo, pues no inventó nada nuevo este senador o este legislador, porque ya Carlos Marx había dicho que la religión es el opio del pueblo, que es la droga para el pueblo. Pues ciertamente la fe
no es para adormecer las conciencias, como lo acabamos de escuchar, es para ponerle acción a nuestra vida y trascender, ¿verdad? Entonces, no es ninguna droga, no es nada de lo que ellos dicen, no es una adicción. Tercer pregunta, ahora más comprometedora. ¿Qué sería de ti si Cristo muerto y resucitado quedara fuera de tu vida? ¿Qué sería de ti si Cristo muerto y resucitado quedara fuera de tu vida? Y si queremos más compromiso, pues viene la número 4. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Cristo sea dado a conocer a los demás? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que Cristo sea dado a conocer a los demás? Como acabamos de decir, pues no es ningún adormecedor la fe, es todo lo contrario. Y mientras no nos comprometemos con Cristo, no nos decimos creyentes, porque entonces no nos ha llegado a la médula de los huesos como a San Pablo. Pidamos su intercesión, Él que desde el cielo también ahora aboga para que nosotros como creyentes demos a conocer este mensaje, este querigma, esta proclamación, esta buena nueva de Jesucristo muerto y resucitado. Muchas gracias. Nos ponemos de pie para una oración. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos, Padre, te damos gracias porque nos has dado testigos insignes de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Te pedimos que seamos nosotros ahora los que llevemos y seamos esos heraldos, esos proclamadores, esos testigos, porque tú sigues vivo, porque tú sigues en medio de nosotros, porque tú sigues impulsándonos a transformar este mundo para llegar al Padre, que es la meta de nuestras esperanzas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Muchas gracias y hasta mañana, Dios mediante. Por aquí los esperamos.